Nos encontramos en el pasaje que hemos leído hace un momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 18, y me gustaría que pudiéramos en esta ocasión considerar el versículo 10 y lo que significa a la luz de los últimos versículos que hemos leído también en esta parte de Hechos 18 y versículos del 18 también en adelante. Y el versículo 10 en concreto es un versículo que contiene palabras de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Le dice en el versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y en el versículo 18 y versículo 19 leemos: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y el tema que nos ocupa en esta tarde es la protección de Cristo Jesús. Cómo Cristo Jesús promete estar siempre con los suyos. Como el Señor Jesucristo nos ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Esa promesa gloriosa que encontramos escrita en la Escritura y manifestada de múltiples maneras en la misma. Constantemente podemos ir a muchos pasajes del Nuevo Testamento y encontrar en los mismos cómo Cristo Jesús, de una manera u otra, promete proteger siempre a los suyos. Por ejemplo, por citar alguna otra palabra, en Mateo, el capítulo 28, la conclusión de este capítulo y de este evangelio, dice el Señor Jesucristo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y significa no simplemente una presencia de Dios, que sabemos, del Señor Jesucristo, que sabemos que es por su Espíritu Santo, sino significa la protección de Cristo Jesús para con su Iglesia. Y este es el tema que debemos explorar a la luz precisamente de este pasaje que tenemos delante de nosotros. Como sabemos, Lucas está dedicando atención al ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Esto tiene una gran importancia precisamente por lo que hemos estado leyendo, porque se formó una gran iglesia cristiana en Corinto. Sabemos de las dimensiones de esa congregación por lo que se nos dice aquí, por las palabras mismas del Señor Jesucristo, cuando dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y lo sabemos también, entre otras razones, por esa correspondencia extensa que tiene el apóstol Pablo con esa iglesia de Corinto. Sabéis que hay dos grandes epístolas en el Nuevo Testamento que fueron dirigidas a esta iglesia de Corinto. Y por tanto, por lo mismo que está escrito en esas epístolas, podemos concluir la abundancia de temas y de exhortaciones que realmente estamos hablando de una congregación muy extensa, muy numerosa. Y esto tiene una gran importancia para el Espíritu Santo y por eso ha quedado registrado ese ministerio del apóstol Pablo aquí en Corinto con tanto lujo de detalles. Incluso si habéis estado atentos a esta lectura que estábamos haciendo en la Escritura hace un momento, habréis visto cómo Lucas es un historiador que busca seleccionar su material conforme a su propio propósito, porque notad cómo ha dedicado tanta atención al ministerio en Corinto y, sin embargo, cuando a partir del versículo 18 habla de otras cosas que hizo el apóstol Pablo, otros lugares a los que se trasladó, simplemente menciona como de pasada otros sitios en los que estuvo el apóstol Pablo. Y, por tanto, nos está mostrando que hay una selección de ese material que es importante que nosotros podamos apreciar. Y lo que me gustaría, como estoy diciendo, es que pudiéramos considerar en esta tarde con detalle es esas palabras que en su contexto original obviamente están dirigidas al apóstol Pablo en particular. Cristo Jesús le dice: no temas, sino habla y no calles, porque le dice: yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Palabras
que están dirigidas obviamente al apóstol Pablo como apóstol Pablo, en esas circunstancias concretas en las que se encontraba allí en Corinto, pero palabras que a nosotros nos sirven precisamente porque están en las Escrituras para también nuestro propio consuelo. Espero que podamos ver, ¿no?, a lo largo de esta tarde cómo esas palabras, aunque fueron concretamente dichas al apóstol Pablo, tienen también algo que decirnos a nosotros sobre ese tema general, ¿no?, que es la protección de Cristo Jesús para con su iglesia. Hay muchas maneras en las que Cristo Jesús nos protege. Hay maneras en las que podemos llevar estas palabras a nuestro corazón e incluso podríamos traer testimonios. Cada uno de nosotros podríamos contar, ¿no?, cómo hemos notado esa protección de Cristo Jesús en nuestra propia vida. Pero me gustaría que, obviamente, como hacemos siempre en primer lugar, viéramos esa protección en el texto mismo. Aquí Jesús le dice: yo estoy contigo y, notad, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es una promesa de protección. No te va a pasar ningún mal, Pablo. Tú sigue hablando de Cristo aquí en esta ciudad, porque no te van a tocar. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es una promesa absoluta que le hace Cristo Jesús a Pablo para calmar los temores del apóstol Pablo. Muchas veces, y permitidme ese paréntesis ahí, ¿no?, pensamos en estos héroes de la Escritura, ¿no?, el apóstol Pablo, Moisés, y pensamos que estaban hechos de otra madera, ¿no?, otro tipo de personas distintas a nosotros, ¿no? Y sin embargo no es así. Eran personas como tú y como yo, personas de carne y de hueso. Del mismo Elías se nos dice en la Escritura que un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que darnos cuenta que está escrita para personas como tú y como yo, porque nos está reflejando cómo son nuestros propios corazones. Si le dicen no temas, es porque el corazón de Pablo, sí, nótalo bien, el corazón de Pablo tenía temor. ¿Quién de nosotros no tiene miedo en algún momento, en alguna ocasión? Tenemos que afrontar nuestros miedos. Tenemos que ser, en primer lugar, lo suficientemente honestos como para confesarlos. No se nos cae, si puedo usar esa expresión, ningún anillo, ¿no?, por confesar que incluso como cristianos tenemos miedos y temores, ¿no? La Iglesia es una familia, ¿no? No debemos pensar que van a pensar de nosotros que no somos tan espirituales, ¿no?, si no decimos lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que esto es para todos y cada uno de nosotros. Y por tanto, el apóstol recibe ese consuelo de parte de Cristo Jesús en esta ocasión, pero nosotros también lo podemos recibir en nuestra propia vida y nuestras propias circunstancias. Y lo que quisiera que notáramos es la sorprendente protección de Cristo Jesús para con el apóstol Pablo, para que a su vez nosotros podamos, si es posible, apreciarla en nuestra propia vida. La sorprendente protección de Cristo Jesús a su siervo Pablo. ¿Cómo? Me pongo de otra manera. ¿Cómo protegió Cristo a Pablo? Esa es una pregunta que podemos hacernos. Jesús le dice: yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y podemos imaginarnos maneras en las que Cristo protegería a Pablo. ¿Cómo lo hace? Lucas quiere que podamos apreciar esa sorprendente protección de Cristo. Mirad cómo lo hace. Usa nada más y nada menos que a un gobernante pagano para proteger a su siervo. Galión, procónsul de Acaya. La semana pasada estábamos viendo acerca de este hombre tan extraordinario, el hermano de Séneca, y estábamos viendo otras cosas, ¿no?, que eran también interesantes de mirar. En esta ocasión, lo que me interesa de él es que es un instrumento en manos de Cristo Jesús. La protección le viene por medio del Imperio Romano mismo. ¿No es algo tremendo pensarlo desde ese punto de vista? Cristo, se nos dice en la Escritura, gobierna sobre toda realidad, sobre lo que es visible y lo que es invisible. Los corazones de todos los seres humanos están en sus manos. Él inclina el corazón de los reyes y de los gobernantes. Nada puede detener a nuestro Señor Jesucristo. Y Él usa a este gobernador romano, a este Galión, para proteger a su siervo, el apóstol Pablo. Y aquí estos judíos que piensan que con este nuevo gobernador van a tener una opción de acabar con la predicación de Cristo Jesús, de ese nombre que están aborreciendo por encima de cualquier otra consideración que está trayendo el apóstol Pablo. Y qué ocasión más propicia que
la inauguración de este galeón y le acusan con el propósito de que este galeón se ocupe de acabar con la predicación por parte del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran todo lo contrario. Encuentran que este galeón, lejos de impedir al apóstol Pablo predicar, de alguna manera está autorizando esa predicación del nombre de Cristo Jesús. Y los que salen realmente mal parados, como Lucas nos dice aquí en este texto, son aquellos sus acusadores que se encontraron con que aquellas multitudes se habían puesto de alguna manera del lado del apóstol Pablo. Veían la injusticia tan grande que estaba cometiendo con ese hombre y se pusieron de su lado contra la sinagoga. Los métodos, desde luego, que usaron no son aquellos que nosotros podríamos aprobar, pero sí se nos dice que el apóstol Pablo pudo seguir adelante con esa predicación del Evangelio. Y por tanto, lo que el texto nos está diciendo es: observa la sorprendente protección de Cristo para con sus siervos. Usa incluso a un pagano. ¿No es algo tremendo como es nuestro Dios? Muchas veces cuando pensamos en la protección de Cristo, pensamos en términos espirituales, ¿no? Bueno, pues el Señor me va a dar una fortaleza, el Espíritu Santo me va a fortalecer por medio de este hermano que me hablará, pero Dios tiene una gran variedad de métodos para protegernos, para ampararnos, para quedarse a nuestro lado y fortalecernos. Lo que nos está diciendo un texto, y esa es la aplicación para nosotros aquí, es que el cristiano tiene que observar la inesperada providencia de Dios en su propia vida. ¿Qué significa ser cristiano? Lo podemos poner desde este punto de vista. El cristiano es alguien que tiene que mirar su vida y ver cómo Dios, en su providencia, en su gobierno de todas las cosas, pues está protegiéndonos, está llevando a cabo un propósito en nuestras vidas. Es un estudio maravilloso. Cuando miramos atrás, ¿no?, y vemos cómo Dios ha estado con nosotros. Y no solamente ha sido cuestiones de personas, de hermanos que nos han animado, nos han fortalecido, iglesias en las que hemos estado y nos han ayudado tanto espiritualmente. Vemos todos los detalles de nuestra vida y vemos cómo Dios ha estado con nosotros. Cuando lo ponemos desde el punto de vista del apóstol, cuando el apóstol recibió esa visión de parte de Cristo Jesús, os lo pregunto yo a vosotros, ¿no? Me lo pregunto a mí mismo. ¿Se iba a imaginar, se habría imaginado en ese momento concreto que la protección de Cristo iba a ser a través de Galeón? No, obviamente que no. Lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Es decir, no debemos reducir en nuestra mente a Dios. No debemos pensar que Dios tiene que actuar de determinada manera. Dios tiene recursos infinitos para estar con nosotros, para ayudarnos, para protegernos, el Señor Jesucristo. Y tenemos que estar abiertos a esa realidad. Tenemos que mirar todo lo que acontece y decir: yo sé que el Señor está obrando a mi favor. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que no me va a dejar ni me va a abandonar, porque el Señor Jesucristo así lo ha prometido. Lo hace de una manera particular a Pablo aquí, en Corinto, en aquel momento, pero sabemos que en general la Escritura habla como aquí el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Y tenemos, por tanto, que interpretar, y esto es lo más importante también, tenemos que interpretar todo lo que acontece desde ese contexto de la protección de Cristo Jesús. Eso es lo que Lucas está queriendo que hagamos. O sea, ¿por qué cuenta esto? Bueno, claro, en un sentido, el domingo pasado estábamos disfrutando, ¿no es verdad?, viendo otras cosas de Galeón, ¿no? Pero tenemos que ir más allá de lo que estábamos disfrutando el domingo pasado, ¿no? Y tenemos que decir: Lucas ha puesto esto aquí por un propósito, y es que nosotros también podamos aprender a ver todo lo que pasa en la vida en ese marco amplio de la protección de Dios en Cristo para nosotros. Porque para eso lo ha contado, entre otras cosas. Con esa idea, ¿no?, de que, digamos, Dios, en mis circunstancias, muchas veces nos encontramos en circunstancias que decimos: no sé qué salida hay para mí, ¿no? No sé qué solución puede haber para este problema. Podemos identificarnos con el apóstol y decir: estoy lleno de temor, no sé qué futuro tengo. En ese momento tenemos que recordar un pasaje como este y decir: Cristo nos va a proteger. Y lo va a hacer quizás de una manera creativa.
de una manera inesperada, de una manera que yo no me imagino ahora, pero que después veré que Él fue el que estuvo conmigo, Él fue el que me protegió para así encontrar esa realidad de su presencia y de poder hacer aquello que le agrada. Esto es importante y podemos estar seguros de que el apóstol se lo comunicó así a Lucas y que Lucas supo sacar esa conclusión. Pero lo que nos enseña la Escritura, por tanto, en este primer punto es que debemos observar esa providencia de Dios, esa inesperada providencia de Dios, tener expectativas, ¿no?, con respecto al futuro. El cristiano no puede vivir simplemente derrotado, decir, bueno, es que yo no sé yo qué puede pasar. No, al contrario, vive con la expectativa de que Cristo Jesús pues va a protegerme. No es dudoso eso. Ser cristiano significa, yo sé que hay un camino que Dios tiene para mi vida y que hay una protección de Cristo para mi vida y que Él va a encontrar recursos porque los tiene ya determinados para hacerme bien. Esa es la confianza. ¿Y por qué es esto así? ¿Por qué lo haría esto así? Sin duda alguna, esto es lo que estaría en el corazón del apóstol Pablo cuando vio este acontecimiento tan extraordinario, ¿no?, de que nada más y nada menos que este Galión, este gobernador, había sido preparado y levantado por Dios para, en ese momento en particular, proteger al apóstol Pablo. Cristo usó al pagano de Galión, un hombre sabio, un hombre extraordinario, por otro lado, ¿no? Desde un punto de vista humano, mucho, decíamos la semana pasada, podemos aprender de alguien como Galión y, sin embargo, igualmente de Séneca, ¿no? Esos escritos de este cordobés son maravillosos. Si tenéis acceso, no es una pérdida de tiempo leer a Séneca. Es realmente prodigioso lo que nos puede enseñar su propio hermano. Pero lo que estamos diciendo aquí es cómo Dios usa estas cosas. ¿Y qué es lo que debemos? Estamos diciendo que debemos interpretar, por tanto, todo lo que acontece como esta realidad, esa protección, por muy inusual que sea el camino que Dios esté tomando para llevar a cabo su propósito. Y esto es precisamente para que podamos apreciar lo que es la gloria de la fe cristiana, que es el hecho de que Dios está por encima de todo y Dios tiene que recibir toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor. Estamos centrados en Él. Y, digamos, lo pongo así, Él nos proporciona constantemente elementos para poder darnos cuenta de su grandeza y de su gloria que nos sorprenden y, por tanto, llenan nuestro corazón y nuestra alma de alabanza. Porque decimos, este camino solamente Dios lo podía haber buscado. Solamente Dios podía haber encontrado algo así. ¿No es eso lo que nos dice, por ejemplo, en el Salmo 50, cuando dice, sacrifica a Dios alabanza, versículos 14 y 15, y paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo, en el día de la angustia, allí en Corinto, contemplando la creciente persecución de los judíos, porque estaba anunciando a Jesús como ese único Mesías. Él invocó al Señor Jesucristo. En ese día de la angustia, ¿y qué se nos dice? Te libraré y tú me honrarás. Dios ha prometido librarnos. Aquí está puesto en una promesa general para todos y cada uno de nosotros. Dios ha prometido que te va a librar. Va a usar métodos suyos, propios, sorprendentes, pero Él te va a librar. Si tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, Él te va a librar. Y tú le tienes que honrar. Tú le tienes que alabar. Esa es la conclusión. Alabamos a Dios, damos gracias a Dios, nos acordamos de agradecer a Dios sus bondades y sus misericordias. Cuando observamos la providencia de Dios en nuestra vida, cuando observamos lo que ha hecho en nuestras familias, en nuestros trabajos, toda la manera en que Él nos ha dirigido por este mundo, damos gracias a Dios. Tenemos que alabarle porque Él nos está protegiendo. Él lo está haciendo. Y Él tiene sus propósitos para llevarlo a cabo. Y lo que tenemos que hacer, por tanto, es observar de esa manera esa realidad, esa protección de Cristo Jesús por medio de esos instrumentos que muchas veces pueden sorprendernos.
Pero por eso mismo el cristiano tiene que tener una visión integral de la manera en que Dios gobierna todas las cosas. Muchas veces podemos reducir todo a un aspecto simplemente espiritual, ¿no? Que no es verdaderamente espiritual, porque es reduccionista, y nos quedamos con algunos aspectos, ¿no?, de lo que Dios está haciendo por este enfoque que es erróneo, ¿no? Pero aquí amplía, digamos, la lente, ¿no? El zoom se abre, ¿no?, por parte de Lucas, para que observemos la gran providencia de Dios. Y en ese aspecto integral de esa providencia se nos hace ver por parte de la Escritura que tenemos siempre una obligación de considerar todas las cosas que Dios puede hacer a nuestro favor y los medios que Él puede usar. Estamos diciendo, lo pongo de esta otra manera, estamos diciendo que aquí es el gobierno romano el que ayuda al apóstol Pablo, el que libra al apóstol Pablo de sus propios enemigos. ¿Esto cómo lo expresamos nosotros? ¿Cómo reconocemos esa protección integral? Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vemos esa amplitud de miras del apóstol Pablo. Él sabe, por su propia experiencia, cuando está escribiendo a Timoteo, ya ha sabido lo que ha pasado. Obviamente ya le había pasado. Cuando escribe a Timoteo, esto es después. Entonces, oremos por los gobiernos, oremos por los reyes, por los que están en eminencia, porque Dios los usa. Oremos específicamente para que los use en el sentido de que podamos vivir de una manera quieta y reposada. Muchas veces damos, por supuesto, las bendiciones que tenemos en nuestras naciones, ¿no? La paz y la tranquilidad, la damos por supuesta. Pero ¿sabéis lo que es vivir en paz? ¿Sabemos lo que es vivir en paz? Que podamos desarrollar nuestra vida cotidiana, nuestras familias, en nuestros trabajos, sin ningún tipo de disturbio externo. O aplicándolo al apóstol Pablo, que no tengamos una oposición tan enconada de parte de los enemigos como Pablo la tuvo en Corinto, que lo llevaron incluso delante del gobernador para acusarle. ¿Nos damos cuenta de eso? ¡Qué bendiciones! Si es así, tenemos que orar. Señor, mantén estas cosas. Mantén estos gobiernos, te damos las gracias por ellos, te damos las gracias por los días en los que estamos viviendo, que son días de prosperidad y de paz, en medio incluso de la pandemia, en medio de las dificultades. Tú estás a nuestro lado y estás haciendo cosas maravillosas, nos estás trayendo esa protección. Somos conscientes de esto es lo que implica ser conscientes de la realidad de que Cristo protege a su iglesia, que va a usar medios muchas veces inesperados para hacernos bien. Vivimos a la luz de estas cosas. Significa que no tenemos que desesperar cualesquiera que sean nuestras circunstancias. La desesperación es del diablo, siempre es del diablo. No te va a poner Dios en una ocasión en la que tú digas, el único camino que me queda es desesperarme. No, jamás. Eso es del diablo. Dios siempre está con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Cristo va a protegernos. Los recursos están en su mano. Él gobierna todo para el bien de su pueblo, para su propia gloria, que está envuelta en la realidad de que se cumpla su propósito. Y este es justamente el segundo punto que me gustaría tratar con vosotros en esta tarde. El primero es la sorprendente protección de Cristo Jesús. Fíjate a quién fue a usar. Está todo en sus manos. Usó a Galión, usó al Imperio Romano. ¿Pero con qué propósito? Porque eso también le interesa a Lucas que lo podamos apreciar. ¿Por qué hizo eso Cristo? Si lo podemos poner de esa manera, ¿no? ¿Por qué lo haría, no? El texto responde a esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Por eso os decía que comparábamos el versículo 10 con el versículo 18. Después de todo el incidente de Galión con los judíos, todo lo que pasó allí, ¿no? Que salieron realmente mal parados los de la sinagoga, más que Pablo, se dice en el versículo 18, más Pablo, es decir, pero Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí,
Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y llegó, dice después, a Éfeso. ¿Qué está diciéndonos ahí Lucas? Está diciendo que el propósito que tuvo Cristo Jesús de esa protección del apóstol Pablo fue para que precisamente pudiera, en primer lugar, continuar anunciando a Cristo Jesús en Corinto. Notad otra vez las palabras que le ha dicho Jesús. Porque yo estoy contigo, versículo 10, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchas personas que se van a salvar, ya son mi pueblo. Es tremendo el lenguaje de la Escritura, ¿verdad? Porque Dios habla de su pueblo incluso antes de que ese pueblo vaya a ser salvo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está escogido desde toda la eternidad en Cristo. Entonces ya Cristo le dice, yo tengo mucho pueblo aquí, pero Pablo todavía no ha hablado todo lo que tiene que hablar, todo el tiempo que le queda por allí. Y Galión interviene. ¿Y qué es la conclusión de la intervención de Galión? Que Pablo puede continuar predicando en Corinto mucho más tiempo. Sigue adelante. Dice, habiéndose detenido aún muchos días allí. ¿Había estado bastante? Sí. Se nos ha dicho incluso el tiempo que estuvo allí anunciando el Evangelio. Lo dice en el versículo 11. Se detuvo allí 1 año y 6 meses. Fíjate. Si vemos otros viajes del apóstol, si vemos otros lugares donde está, realmente estuvo muchísimo tiempo. Pero es que, por si esto fuera poco, dice, mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí. Es decir, prosiguió anunciando a Cristo Jesús, anunciando la realidad de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por nosotros. De lo cual, estoy citando ese texto de 1 Timoteo, que leí hace un momento, de lo cual yo fui constituido apóstol y predicador, maestro de los gentiles. El propósito de Cristo es claro. Pablo es un instrumento escogido en sus manos para anunciar a Cristo Jesús en Corinto y en otros lugares. Y ese propósito se va a cumplir indefectiblemente. Ese pueblo suyo va a salir a la luz, va a aparecer como tal. ¿Por qué? Porque Pablo va a estar libre para predicar el Evangelio. Y no solo en Corinto, sino también por el resto del Imperio Romano. Veremos después lo que pasa, ¿no? Esto es lo que tiene de fascinante este libro de los Hechos, ¿no? Que crecientemente nos va centrando nuestra atención en el apóstol Pablo y veremos después, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Con ese ministerio del apóstol. Pero ahora, en este momento, el apóstol es libre para anunciar ese evangelio. Porque ese es el propósito de Cristo para el apóstol Pablo, que él pueda hablar de Cristo Jesús, que pueda anunciarles a las personas que solo Cristo Jesús nos salva, que Él es el único que puede hacerlo. Y es así como hemos de entender también la protección que Dios trae para con su iglesia. El propósito general, el propósito amplio, es que por medio nuestro, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda extenderse por toda la tierra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué mi vida es la que es? ¿Por qué tu vida la podemos contemplar desde ese punto de vista? Porque por medio de nuestra vida Él está llevando a cabo ese conocimiento de su propio evangelio. No significa que todos seamos apóstoles como el apóstol Pablo, pero significa que por la manera en que tú vives, en tus circunstancias particulares que son solamente las tuyas, porque nadie está con esas personas, nadie tiene esas relaciones familiares o de amistad que tú tienes o de trabajo. En esas circunstancias, por medio de nuestro comportamiento cristiano, por medio de nuestras palabras incluso, podamos dar testimonio de Cristo Jesús. Podamos anunciar lo que ha dado sentido a mi vida es la persona de Cristo Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nos protege, por tanto, en toda nuestra vida cotidiana con ese propósito de que podamos ser su pueblo en este mundo. Y ese, como estamos diciendo, es el marco general que debemos apreciar todos y cada uno de nosotros. ¿Acaso no lo dice el Señor Jesucristo, por ilustrarlo con otra parte de la Escritura, en el sermón de la montaña, ¿no? En esa primera parte en ese primer bloque de enseñanza que encontramos en el Evangelio de Mateo,
cuando aquí el Señor Jesucristo ha hablado de quiénes son sus discípulos, ¿no? Aquellos que han experimentado la bienaventuranza del Dios que ha venido a sus vidas y les ha cambiado y les ha transformado, ¿qué les dice? Y esto es de fundamental importancia, porque esto es lo primero. Primero somos cristianos, somos hechos cristianos, bienaventurados, significa que el poder de Cristo viene a tu vida y te ha hecho verdaderamente feliz, te ha hecho discípulo de Cristo Jesús, pero ¿con qué propósito? Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo pongo de esa manera ahora. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la protección de Cristo Jesús para su pueblo? Para que seamos la sal y la luz de este mundo. El apóstol, en su caso concreto, era un apóstol de Cristo Jesús. Tenía una tarea concreta, pero todos y cada uno de nosotros somos la sal y la luz del mundo. Para eso Cristo está protegiéndote. Para eso Cristo está en tu vida. Para que tú, de alguna manera, puedas glorificarle. Le puedas glorificar en tu familia. Le puedas glorificar en tu puesto de trabajo. Le puedas glorificar entre tus amigos, entre tus vecinos. Donde quiera que el Señor te ponga en su providencia, tú tienes que observar. Cristo me protege. Me ha protegido hasta aquí para ser esa sal y esa luz. Eso es lo que aquí nos está diciendo, por tanto, Lucas. Nos está diciendo, mirad cómo Cristo, de una manera sorprendente, inesperada, incluso por el mismo apóstol Pablo, le protegió. ¿Le protegió con qué propósito? Para que él pudiera continuar con ese anuncio del Evangelio por todo el Imperio Romano, para que el propósito de Dios de extender el Evangelio por medio del apóstol Pablo pudiera cumplirse igualmente. Y esto es lo que Lucas finalmente nos está diciendo. Tenemos que contemplar nuestra vida bajo el paraguas del propósito de Dios. Nuestra vida tenemos que verla desde Dios, desde su palabra. Es decir, tenemos que ser capaces de crecer en nuestra comprensión de nuestra propia vida. No es simplemente como la gente que no conoce al Evangelio ni a Cristo Jesús, que viven en esa estrechez, si lo puedo decir así, de sus propias circunstancias y no ven más allá de ese propósito simplemente de existir. Nosotros tenemos algo más. Esa es la iglesia. La iglesia dice, Cristo está conmigo por algo mucho más glorioso. Algo, si lo puedo poner así, que me sobrepasa a mí, que va más allá de mí, porque soy la sal y la luz del mundo, porque he sido puesto para ser testigo de Dios en Cristo Jesús, de las grandes obras de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros nos está diciendo, por tanto, el Evangelio, está diciendo la palabra de Dios. Cada uno de nosotros no debemos subestimar en absoluto el papel que ocupamos en el reino de Dios. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar en la extensión de ese reino. Y por eso Cristo Jesús está también contigo, para que tú puedas ser usado en esas circunstancias concretas, particulares en las que estás, para esa extensión del Evangelio. Nos está diciendo, por tanto, la palabra de Dios que nada puede frenar realmente el reino de Dios. Eso es lo que está aquí, ¿no? en Lucas, ¿no? Es muy interesante, déjame que lo ponga de esta manera, la filosofía de un escritor como Lucas, ¿no? Es decir, la manera en que enfoca Lucas la vida, ¿no? ¿Por qué escribe Lucas el Evangelio y después los Hechos? Su filosofía de vida es mostrarnos esto. Nada puede frenar la extensión del reino de Dios. Nada.
Nada. Cristo dijo, al comienzo del libro de los Hechos lo menciona, que ese evangelio que se iba a anunciar en Jerusalén llegaría hasta ¿dónde? Hasta Roma. ¿Por qué se queda ahí? Porque Roma es la capital del imperio. Y está como diciéndonos, si llegó a Roma, si ha llegado hasta Roma, es que va a llegar a todos los lugares de la tierra. En ese viaje, desde Jerusalén a Roma, está Corinto. Y el apóstol va a continuar llevando a cabo esa predicación del Evangelio allí. Este reino de Dios no se puede frenar ni parar. Y es tu privilegio enorme vivir para algo más grande que tú mismo, para algo mucho más glorioso que tu propia vida misma, que es Cristo y su reino. Ese es el gran privilegio que nos trae el Evangelio. Podemos decir, Señor, gloria a ti, que estoy en mis circunstancias envuelto de una manera íntima y personal por tu gracia, en la extensión de tu reino, en esta causa que no va a perecer jamás. Por eso estás tú con tu iglesia, para que esta tu iglesia pueda ser esa sal y esa luz de este mundo. Y lo somos en todas nuestras circunstancias, observándolas y diciendo gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Esa es la realidad de esa protección. Vamos a disfrutar de ella. Vamos a ampararnos en ella. Vamos a estudiar estas cosas en nuestra propia vida. Observa tu vida. No simplemente vivas, existas. No, ve más allá que todo eso. Como Dios, en los detalles de tu vida concreto, en la textura de tu existencia, te ha estado protegiendo. Y si lo ha estado haciendo hasta el día de hoy, va a seguir haciéndolo todos los días de tu vida. Ese es el consuelo y la confianza que tenemos. Si hasta el día de hoy Cristo te ha protegido, lo va a seguir haciendo. Esa gloriosa expresión del Antiguo Testamento, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces se malinterpreta esto, ¿no? Esas palabras. Quiere decir, hasta aquí me protegió y mañana ya no sé lo que va a pasar. No, no significa eso. Significa que como me ha protegido hasta hoy, lo va a seguir haciendo. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Cristo está con su iglesia. Ese es nuestro ánimo, esa es nuestra fortaleza para afrontar lo que venga, sea lo que sea. Dios va a encontrar caminos. Confía, hermano, confía. Dios va a darte una salida, porque Él ha prometido protegernos. Como lo hizo con el apóstol, para que Pablo cumpliera el propósito de Dios en su vida, lo hará también contigo. Así es como tenemos que concebir nuestra vida, nuestra existencia. Cristo nos protege. Pues que Él reciba toda la gloria en nuestras vidas al contemplar su protección y su propósito en las mismas. Amén.